Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición el estar con ustedes. Hemos tenido fallas, por lo cual le pido que podamos estar en la enseñanza de esta noche. Vamos a pedirle a nuestro Dios y que podamos aprender, ¿verdad?, de su palabra. Antes de ir a la enseñanza, acompáñame por favor a orar. Vamos a orar y que todo en la gracia de su misericordia podamos aprender en esta noche. Espíritu Santo de Dios, te ruego por la vida de cada hermano, de cada hermana que está viendo esta enseñanza. Es tuya, Señor. Permítenos que podamos aprender de ti, que podamos, Señor, dejar nuestras cargas a un lado y poder aprender, que podamos, Señor, discernir de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que en esta noche podamos disfrutar de tu enseñanza y que a la par, mi Señor, podamos resistir en ese momento. Tú sabes las situaciones por la cual no hemos podido grabar a la hora, pero yo te suplico, mi Dios, que hagas la obra nuevamente, como lo has hecho las veces anteriores. En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos y que podamos, Señor, ir cada día creciendo para poder llegar hasta la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vuelvo a repetir una disculpa por las situaciones técnicas que hemos tenido en este día. Nunca habíamos empezado tan tarde, pero esperemos que podamos recuperar ese tiempo. Así es que acompáñeme por favor al libro de Mateo capítulo 6 versículo 12. Lo tengo en la versión TLA, usted lo puede ver aquí en pantalla y dice: perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Usted se sabe este versículo donde dice la Biblia: perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sin embargo, en esta versión me gustó porque dice: perdona el mal que hacemos. Nosotros, amado hermano, como seres humanos tenemos múltiples situaciones, múltiples cosas que hacemos mal delante de Dios. Mucha gente allá afuera, ¿verdad?, en el desconocimiento de la palabra de Dios, ha pensado aún que solamente hay 7 pecados capitales. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hay multitud de pecados y multitud de faltas. En el Nuevo Testamento dice la Biblia que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermano, ahí podemos hablar de un sinfín de situaciones que para Dios, ¿verdad?, es pecado. No a la vista de los hombres, no a la vista de la gente, sino a la vista de Dios. Déjenme poner un ejemplo para ir avanzando en este aspecto. Cuando alguien, ¿verdad?, en la sociedad se permean ciertas situaciones. Le voy a dar un ejemplo. En el caso, por decir, de lo que es la fornicación, es decir, que no están casados, a lo mejor ya, bueno, no están casados, están en una unión, ya cada quien, ¿verdad?, hasta tiene hijos, han pasado muchos años, viven en la misma casa, y aparentemente la gente, ¿verdad?, puede decir que pues es correcto. Sin embargo, a los ojos de Dios eso es incorrecto. De manera, amado hermano, que para la sociedad es algo normal, le llama concubinato, unión libre, y que para mucha gente piensa que es algo práctico. ¿Práctico a qué me refiero? A esta parte, ¿verdad?, de pues no pasa nada, el día que ya no nos entendamos, pues cada quien por su lado. Sin embargo, la Biblia es clara diciendo que eso no es grato delante de los ojos de Dios. Entonces así podríamos hablar, ¿verdad?, de muchos ejemplos, por decir, aquel que toma y que dentro de la sociedad pues es algo normal o habitual y no se le mira mal porque la sociedad lo ha interpretado como que es algo que no pasa nada, ¿verdad?, que no se le hace daño a alguien. Sin embargo, a la vista de Dios, ¿verdad?, eso es pecado. Y no quiero sonar, ¿verdad?, muy exagerado, muy, ¿cómo podemos decir?, muy extremos, ¿verdad? Pero la cosa es, amado hermano, que tenemos que cambiar nuestras ideas a las ideas de Dios. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Entonces tenemos que emigrar de nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. ¿Para qué? Para que entonces podamos nosotros, amado hermano, disfrutar de una nueva naturaleza, de una nueva pensamiento, una nueva forma de pensar, de ser, de sentir, y
y eso nos va a llevar, ¿verdad?, a un perfeccionamiento en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tema de hoy es Dios perdonador. Quiero ver esa esencia juntamente con usted, esa esencia de este Dios perdonador que perdona, y Él no se colma, Él no llega a un hartazgo de perdonarnos. Y hermano, eso es hermoso, eso es su gran amor, su generosidad, y para ello quiero ir avanzando en esto para que podamos nosotros, ¿verdad?, disfrutar de ese Dios perdonador y llegar a un punto que quiero ahí establecer para que podamos nosotros vivir de una manera mejor. En el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 4, dice aquí: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por muro en tu juicio. Vemos aquí, amado hermano, las primeras palabras: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Todo pecado, toda maldad, toda iniquidad, toda situación que nosotros hacemos en contra de la ley de Dios, lo hacemos directamente hacia Dios. ¿Por qué le estoy dando esta cita? Porque, amado hermano, todos nosotros que pecamos, ¿verdad?, me incluyo, indiscutiblemente ese pecado, esa maldad, eso que no le agrada a Dios, en primer lugar, esa ofensa es para Dios. Entonces nosotros como seres humanos ya tenemos bastante ir en contra de Dios. Si alguien toma, roba, delinque, hace muchos pecados, esos pecados los hace directamente hacia Dios. Es particular, hermano, que nosotros pensemos que muchas de las situaciones nos los hace a nosotros. Y claro, va dependiendo. Ahorita voy a dar un ejemplo. Pero creo firmemente que aquella persona que está haciendo mal o estamos haciendo mal, creo que es suficiente con entender que se está haciendo algo en contra de Dios. Si alguien se enoja, está en contra de Dios. Si alguien dice groserías, está en contra de Dios. Si alguien, hermano, no honra a sus padres, está en contra de Dios. Si alguien, amado hermano, deja de ir al servicio, y me estoy hablando de tiempo, ¿verdad?, de que a lo mejor no pisa el templo desde hace, no sé, vamos a decirlo, ¿verdad?, un año, que desde que empezó la pandemia, pero no me estoy refiriendo solamente al templo físico, sino que ya no le importó, ya no ve los videos, ya no quiere aprender de la palabra. La Biblia dice: no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, aquella persona que está en esa situación, hermano, está pecando, está en contra de Dios. Aquella persona que no alaba a Dios está en contra de Dios. Entonces hay un sinfín de situaciones que nos orillan a estar en contra de nuestro Dios. Eso es terrible, hermano. Es algo que debemos de aprender a ir dejando. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que dice que para que podamos hacer el bien, tenemos que dejar de hacer el mal. Hay mucha gente en esta tierra que dona a los pobres, regala a los pobres, viste a los pobres, les da de comer y es bueno. Pero no le agrada a Dios, porque la Biblia dice: deja de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno. Entonces, amado hermano, tenemos que ir emigrando de esa manera de pensar para que tú y yo hagamos las cosas al orden de Dios. Jesucristo habló después de su resurrección, habló del reino de los cielos. El reino de los cielos. Los apóstoles del Cordero hablaron del reino de los cielos. El apóstol Pablo me parece que duró 2 años hablando del reino de los cielos. Entonces tú y yo, amado hermano, tenemos que ir emigrando para entrar al reino de los cielos. Se puede entrar aún estando en esta tierra. Eso en el sentido espiritual, pero tenemos que ir avanzando. Ya a lo mejor alguien logró detectar el reino de los cielos. Dice la Biblia: si yo echo de fuera demonios, es porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso no significa que se ha entrado al reino de los cielos, pero lo vemos en el libro, me parece que es de Corintios, cuando dice la Biblia, ¿verdad?, que aquellos que gustaron del don celestial y que tomaron, ¿verdad?, las cosas del siglo venidero, quiere decir que entonces, amado hermano, pudieron lograr entrar al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos suceden cosas extraordinarias que podemos
¿cómo puedo decir? Traer a este mundo terrenal. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, para su iglesia. Refiriéndome al reino de los cielos, estamos hablando de cosas totalmente espirituales, cosas sagradas y que Dios quiere que traigamos a este mundo. Sanidades, traerlas a este mundo. Libertad, traerlas a este mundo. Pero para que podamos traer, tenemos que heredar, entrar al reino de los cielos. Entonces, hermano, tenemos que ir cambiando de manera de pensar y entonces, ¿verdad? El pecado es en contra directamente de Dios. Ahora, quiero llevarlo a otra situación, ¿verdad? Para ir poniendo, estableciendo ciertas normativas. Primer libro de Samuel 2:25, mire cómo dice aquí: si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería que murieran. Bueno, eso es la historia, ¿verdad?, de los hijos de Eli. Hoy no nos corresponde ver la historia de los hijos de Eli, solamente a esta parte. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. ¿Qué se refiere esto, amado hermano? Que hay pecados que sí se transgreden o sí se molestan a otras personas. Voy a poner un ejemplo. Si alguien roba, esa persona está pecando primeramente hacia con Dios y número 2, hacia la persona que le robó. Es decir, lo transgredió, le faltó el respeto, no lo amó. Y entonces, ¿verdad? La Biblia nos enseña que aquel que peca contra el hombre, bueno, Dios puede intervenir. Pero aquel que peca contra Dios, ¿quién va a intervenir? Dios mismo. Ahorita vamos a ir avanzando en ese aspecto. Pero quiero llevarlo, hermano, a esta visión, a esta idea de que toda clase de pecado se hace contra Dios. Toda clase de pecado, maldad, iniquidad, ofensa es directamente contra Dios. ¿Por qué? Porque son sus leyes, son sus decretos, sus mandamientos, estatutos, ordenanzas, que todas son diferentes. Pero en ese orden, hermano, de ideas, tenemos que entender que el pecado es en contra de Dios. Si a nosotros nos transgreden o nos hacen algo mal, nosotros, hermano, tendremos que decir, bueno, yo lo dejo porque está pecando en contra de Dios. Entonces, digamos que ya tiene su problemática ahí puesta. Entonces, mira, hermano, esto es fuerte, pero a la vez tenemos un Dios perdonador, un Dios tan bueno, tan hermoso, tan misericordioso, que Él nos perdona. Y quiero llevarte a esto. Éxodo capítulo 34, versículo 6, dice aquí: y pasando Jehová por delante de él, es decir, delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Verso 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Quiero hablarle que Dios, hermano, perdona todas estas situaciones. ¿Cuáles perdona? Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. En algunas otras citas, hermano, nos enseña que también la maldad, varias cosas, pero esta es la que está un poquito más completa porque entonces habla aquí, ¿verdad?, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Déjeme explicarle, ¿verdad?, estos tres a grandes rasgos. El pecado es ir en contra de la ley de Dios. Si la ley dice, ¿verdad?, no hagas esto, no lo debo de hacer. Y si la ley me dice, no hagas esto y lo hago, eso es pecado. Si la ley me dice, debes de hacer esto y no lo hago, es pecado. Entonces, hermano, nos ponen un grave aprieto, porque hay muchas cosas, tanto positivas como negativas, que Dios nos dice que debemos de hacer. Negativas, ¿verdad?, que no hagamos, no robes, no digas groserías. Así no dice la Biblia, ¿verdad? Pero para darme a entender, no robes, no forniques, no adulteres, no mates, no plagies, no digas chisme, no pongas discordia. Entonces son los no. Esa es la parte negativa, no hacer, no hagas esto, no hagas esto. Y mucha gente piensa que eso es el todo de las leyes de Dios. Sin embargo, están las positivas, que es
ama al Señor tu Dios, procura las fiestas, nosotros en fiestas espirituales, busca al Señor, honra al Señor con tus bienes, honra a tu padre y a tu madre, busca al Señor, honra a los ancianos. Entonces hay muchas cosas, tanto positivas como negativas. Entonces el pecado es aquello que se está haciendo aún aunque está esa ley. Entonces Dios perdona todos esos pecados. Todos esos pecados, para Dios no hay pecado grande y pecado chico. Todos son iguales, hermano. Hay gente que dice, es que no tiene perdón de Dios. No. Dios perdona por igual toda clase de pecados porque todos los pecados para Él son iguales. No hay pecado chico, no hay pecado grande. Hay cosas que Él aborrece más. Pero en cuanto a pecado, todos son iguales. Ve mal, ¿verdad? Tanto al que toma como al que roba. Ve mal como al que, voy a decir, ¿verdad? Dice groserías, como aquel que está adulterando. Entonces, hermano, a todos los pecados los ve por igual. Y recuerde que el pecado es ir en contra de Dios y por lo tanto es ir como que no nos agrada el Señor. Y entonces eso es delicado. Sin embargo, Él nos perdona toda clase de pecado. De ahí me quiero ir a la iniquidad, porque la iniquidad es saber que algo no se debe de hacer o que se debe de hacer, ¿verdad? Ya le expliqué esos dos rubros. Y aún así, no me interesa, ya lo sé, pero no quiero hacerlo. Como que, ¿verdad? Como que uno dice, no me interesa, no me importa. Entonces eso, ¿verdad? Es iniquidad. Se le tiene a esa persona como inicuo. Entonces, hermano, es grave el asunto. Porque hay personas, ¿verdad?, que podemos decir, es que no sabía. Dice la Biblia que Dios pasa por alto el tiempo de ignorancia. Sin embargo, aquel que sabe lo que debe o lo que no debe hacer y no le interesa, como que le da igual, esa persona se convierte en un inicuo. Y esa persona, aún, amado hermano, aunque está siendo necia, testaruda y dice, no me interesa, Dios perdona. Dígame si no es un Dios extraordinario. Cuando nos vamos a la rebelión, hermano, es algo que no es ir en contra solamente de la autoridad, sino que hacer partícipe a mucha gente para ir en contra de la autoridad, ir en contra de esa autoridad que Dios dispuso. Y entonces, hermano, eso es terrible. Pero entonces vemos la magnitud de nuestro Dios, que aun aunque hay cosas que Él dice que debemos o no debemos de hacer y hacemos, entonces es pecado. Dios perdona. Pero hay alguien que dice, sí, yo lo sé, ¿verdad? Pero no me interesa, es más, lo voy a seguir haciendo porque me gusta, porque no me importa. Entonces aquella persona se convierte en un inicuo, está haciendo iniquidad y aún así Dios perdona. Y cuando alguien está haciendo, ¿verdad?, esa parte de iniquidad, no me importa, no me interesa, y convence a más gente de hacerlo, ir en contra de la autoridad, entonces mi amado hermano se convierte en una rebelión y aún así Dios perdona. Pero es importante, hermano, es importante esta situación, quiero decírselo con mucho cuidado, que Dios perdona siempre y cuando, ¿verdad?, usted y yo nos arrepintamos. Es decir, que usted y yo dejemos de hacer eso que no le agrada a Dios. Porque alguien puede decir, sí, yo ya confesé mi pecado, pero pues sigo haciéndolo. No, así el Señor todavía no va a perdonar ese pecado. Y no es porque Dios sea malo, Dios es muy bueno. Porque, hermano, Él no tiene la necesidad de perdonarnos. Él no tendría por qué perdonarnos. Él ya, voy a explicarlo, ¿verdad? En estas palabras, están las reglas. Y aquel que quiera tener las reglas, le va a ir bien. Y aquel que no quiera tener las reglas, le va a ir mal. Ahí están. Sin embargo, aun aunque muchas veces hacemos mal las reglas, Dios viene y dice, no te preocupes, pero mira, esfuérzate, ya no lo hagas y te paso del lado de las buenas cosas. Dios no tiene, hermano, Él no tendría por qué hacerlo. Dice la Biblia que ni a los ángeles les dio salvación, porque Él no tiene ninguna obligación. Nosotros como seres humanos somos creación de Dios. Y si nosotros queremos, le seguimos, nos da la estatura de llegar a ser hechos hijos. Él no tiene la obligación, Él no tendría por qué salvarnos, pero sin embargo nos salvó. Él no tendría por qué perdonarnos, sin embargo nos perdona. Él no tendría por qué enseñarnos, sin embargo nos enseña. Él no tendría por qué tenernos paciencia, sin embargo tiene paciencia. Entonces, hermano, es un Dios muy hermoso, porque se
se hace monótono, se piensa que, hermano, que Dios tiene la obligación de salvarnos, que Dios tiene la obligación de sanarnos, que Dios tiene la obligación de bendecirnos. Pero no es así. No es así, hermano, porque Él es Dios, Él es el soberano, Él es el eterno. Pero por su infinito amor, su infinita misericordia, Él salva, perdona, bendice, sana. Y entonces, hermano, nuestro Dios es sumamente bueno. Pero entonces vemos esta situación, mi amado hermano, que entonces sí Él perdona y está dispuesto a perdonarnos. La Biblia dice que Él no quiere la sangre del pecador, Él quiere que se arrepienta. Eso es lo que Dios quiere, arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista decía, arrepiéntanse. Jesucristo dijo, arrepiéntanse. Entonces lo que Dios nos impulsa es arrepentirnos. ¿Para qué? Para que Dios otorgue ese perdón. Y entonces, hermano, eso es hermoso, eso es glorioso, eso es inaudito, que un Dios tan enorme, tan grande como no hay ninguno en este universo ni en los multiuniversos, Él diga, sí, ustedes se arrepienten, yo los perdono. Y entonces, hermano, eso es hermoso. Ese bautismo arrepentimiento viene desde que alguien dice, yo necesito a Jesucristo porque la verdad estoy en quiebra, la verdad estoy mal, tengo problemas, pasa esto, pasa aquello. Entonces, a partir de ese momento viene ese bautismo del Espíritu Santo y entonces, mi amado hermano, viene una restauración. ¿Por qué? Porque dice, yo necesito. Entonces empieza un cambio de mentalidad. ¿Para qué? Para ir migrando de esa mala mentalidad a la mentalidad de Cristo. Y entonces eso es bien interesante. Ahora, acompáñenme por favor al libro de Salmos, capítulo 103, versículo 3. Mire, esto está bien hermoso y es hacia donde quiero ir llevándolo. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. En la versión, mire, este está hermoso, en la versión NTV dice, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. ¿Para qué Dios quiere perdonarte los pecados? Porque los pecados nos traen, hermano, dolencias, dolor, enfermedades, cosas, hermano, que no deberíamos de tener. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, pero no es una muerte que peca a la gente y se muere en ese mismo instante, no, sino que es paulatino, es paulatino. Entonces Dios quiere perdonarnos, pero recuerde que la materia prima para que Dios nos perdone es el arrepentimiento. Hay arrepentimiento, Dios perdona y por ende Él quita toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, hermano, esta es a la parte que lo quiero ir llevando. Dios es un Dios perdonador, un Dios extraordinario, un Dios hermoso, pero tan hermoso que es que dice que no solamente quiere perdonarnos para nada más perdonarnos, sino que Él, su finalidad es de restaurar nuestra salud. Y recordemos que la salud no es solamente en lo físico. La salud va desde el alma, el espíritu y el cuerpo. Déjeme nada más asentar algunas ideas sobre esto. Cuando hablamos de enfermedades en el alma, podemos hablar de tristeza, podemos hablar de soledad, podemos hablar de desesperación, podremos hablar de, ¿qué otra cosa? Miedo. Entonces, hermano, son enfermedades que están en el alma. Esas enfermedades están en el alma, pero vienen de una situación, ¿verdad?, llamada pecado. Y quiero llevarlo, ¿verdad?, bíblicamente hablando. Cuando Adán y Eva pecan, la Biblia nos enseña que tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque habían pecado. Entonces, muchas enfermedades de índole almática, en la mente, en la voluntad y en los sentimientos, son, ¿verdad?, por este pecado. Y el pecado, la gente luego dice, ¿verdad?, que porque comió una manzana. No, el pecado original fue no obedecer a Dios. Entonces, mi amado hermano, esa es la situación. Cuando nos vamos, ¿verdad?, de esa enfermedad, de esa enfermedad almática, muchas de ellas traspasan la barrera a la barrera física. Y entonces cuando se está en lo físico ya es evidente. Voy a decir así, podemos ver y muchas veces no nos daríamos cuenta si una persona está triste o no. A lo mejor se ríe a carcajadas y lo ves todo sonriente, pero está triste. Pero ya cuando traspasa la barrera a lo físico, entonces es evidente esa tristeza.
porque a lo mejor se la pasa ya llorando, se la pasa, hermano, ya lamentándose. Entonces vemos que esa barrera traspasa y entonces, vuelvo a repetir, hay enfermedades almáticas, espirituales que están en el espíritu y enfermedades en lo físico. Y de todas ellas nos quiere sanar el Señor. Pero recuérdate que la materia prima es arrepentirnos para que entonces Él trabaje, perdone y por lo tanto haya una sanidad en nuestra alma, en nuestro cuerpo y o en nuestro espíritu. Entonces, mi amado hermano, Dios es un Dios perdonador. Dijimos, ¿verdad?, que Él perdona la iniquidad, la maldad, las rebeliones. Y eso, hermano, es inaudito. Vuelvo a repetir, Él no tendría por qué perdonarnos. Él no tiene por qué hacerlo. Sin embargo, Él lo hace. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, es la misericordia, es el amor, es la bondad. Y por eso lo hace. Pero Él no tendría por qué hacerlo. Él no tendría, hermano, por qué... ¿Cómo decir esto? Mire, voy a poner un ejemplo a lo mejor tal vez absurdo, pero creo que nos va a hacer entender un poquito. Imagínense que alguien hace un robot, ¿verdad? Lo hace con materiales y toda la cosa, y solamente una idea le traslada a ese robot, que todo lo que le diga el que lo hizo, debe de hacerlo. Por poner un ejemplo simple, ¿va? No es tan simple entre Dios y nosotros, pero para hacerlo práctico. Entonces, la única cosa que debe hacer ese robot es obedecer lo que su creador lo hizo, ¿verdad? Entonces le dice, robot, limpia el sofá, y ahí va el robot. Robot, limpia los trastes, y ahí va el robot, ¿verdad? ¿Qué cree que pasaría con esa persona que hizo ese robot si el robot no hiciera caso? Simple, lo desbarata y hace otro, porque eso es así. Es como alguien que se dedica a cualquier clase de oficio, ¿verdad? Alfarero, mecánico, no sé, ¿verdad? Cualquier, y no quedó como quería, lo desbarata y lo vuelve a hacer. Entonces, hermano, Dios no hace eso con nosotros. Dice, está bien, le voy a dar chance. Si se arrepiente, lo voy a restaurar a su principio. Y entonces, hermano, vemos esa bondad de Dios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Entonces Él quiere sanarnos. Ese es el objetivo de parte de Él. No porque sea un Dios arbitrario y diga, es que me tienes que honrar, me tienes que obedecer, hazme caso y rechinando los dedos. No, hermano, es porque quiere restaurarnos. Quiere que seamos llenos de salud. Entonces quiero llevarlo, hermano, a esta parte de aquí. En la tele dice, mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho. Me devolvió la salud. El mal, recuerde que el mal es ese chip, esa impronta que nos hace pecar. Si alguien no tiene esa maldad, no peca. Déjeme explicarlo brevemente. Entendiéndose que si alguien tiene la maldad de robar, es muy probable que vaya y tome lo ajeno. Pero si alguien no tiene la maldad de robar, es muy probable que no vaya y tome lo ajeno. De la misma manera, toda clase de pecados, de vicios y de situaciones. Si no tiene esa maldad, no lo va a hacer. Pero entonces, ¿verdad? Dice la Biblia, Dios perdona el mal. Dios perdona esa situación que nos impulsa a pecar. Y Dios aún, ¿verdad?, quiere limpiarnos de esa maldad, pero vuelvo a repetir, materia prima, arrepentimiento. Es decir que, aunque sea un poco difícil y es que ya vengo con esa cosa precargada, pero dice el Señor, arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer. El Señor me limpia, me perdona todas estas situaciones y te devuelve la salud. Entonces, mi amado hermano, quiero llevarte algo hermoso en esta noche. Quiero llevarte a que tú veas que realmente Dios perdona, que realmente Dios, hermano, restaura, vivifica, transforma. Y no podríamos, déjeme ir avanzando para que no sea yo el que dé la idea, sino que la misma palabra traslade, ¿verdad?, esa idea a tu corazón. Marcos capítulo 2, versículo 8, es un pequeño pasaje que te voy a leer para ir contextualizando esta idea en esta noche. Dice aquí, y conociendo luego Jesús
En su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Verso 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Verso 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Pero quiero llevarte, hermano, a esta situación del verso 9. ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirte: levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, esta versión, la Reina Valera 60, como que no se explica mucho, y entonces te lo voy a leer en una versión que se llama la PDT, Biblia de Dios para Todos. Y dice aquí: puedo demostrarles que el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, porque Él es el Hijo del Hombre. ¿Por qué? ¿Por qué se le dice Hijo del Hombre? Porque recuérdese, amado hermano, que Él vino y tomó un cuerpo humano, por eso se le llama el Hijo del Hombre. Tiene el poder de perdonar pecados en la tierra. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y entonces aquí está demostrando que Él es Dios mismo. Dijimos que yo soy tu Dios. Jehová, Jehová fuerte, celoso, que visita la maldad, quien perdona, ¿verdad? Maldad, iniquidad, rebeliones. Entonces, hermano, Él es el único que puede perdonar estas situaciones. Y ya dijimos que estas situaciones hacen que las propias personas se estén enfermas, ya sea en el alma, en el cuerpo o en el espíritu. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Si tú estás llegando en este momento, tú que nos estás viendo y a lo mejor la primera parte te has perdido, llegaste en un buen momento. Porque entonces puedes notar que la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es el pecado? Lo que Dios dice que debemos y no debemos de hacer. Esa es la ley, eso es lo que debemos de hacer. Sin embargo, si alguien viene y no lo hace, está pecando. Esa persona que está pecando, sea hombre, mujer, sea joven, sea viejo, sea anciano, sea lo que sea diácono, sea obispo, sea pastor, sea iglesia, sea aquella persona que apenas acaba de aceptar a Cristo o que no ha aceptado a Cristo, que ni siquiera conoce a Cristo. Entonces, hermano, aquella persona que no hace la ley de Dios está pecando. Y por lo tanto, él tiene que pagar esa situación, ese pecado. ¿Cómo lo va a pagar? ¿Cómo lo va a pagar? Con muerte. Pero esa muerte va a ser paulatina. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor hoy roba y entonces voy a decir así, de esos 1000 puntos que tenía, robó. Entonces ya no tiene su salud completa, menos un punto. Ahora ya tiene 999 puntos de salud. Pero entonces va por el camino, ¿verdad? Y alguien lo hace enojar. Y entonces golpea a alguien, ya tiene 998 puntos. Se lo estoy como un ejemplo, no es que sea así. Entonces la gente va pereciendo poco a poco. Se hace evidente cuando entonces está perdiendo, ¿verdad?, una gran parte de esos puntos porcentuales y entonces se traslada a lo físico. La mayoría de las enfermedades físicas vienen por el pecado. Y digo la mayoría porque, hermano, hay unas que la Biblia dice que no son por pecado, sino para evidenciar la gloria de Dios. Pero son sus excepciones. En su mayoría es porque alguien no está haciendo la ley de Dios y por lo tanto está pecando. Y como está pecando, tiene que pagar con su propia vida. Entonces, puntos porcentuales. Y entonces, hermano, viene esta situación que dice, ¿verdad? Puedo demostrarles que Dios mismo, el Hijo del Hombre, tiene poder para perdonar pecados en la tierra. Tal vez piensen que es más fácil que diga este paralítico: tus pecados quedan perdonados. Porque eso no se puede comprobar. Esta es la parte medular que quería llegar, amado hermano. En la Reina Valera 60 dice que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Pero esta es la parte que nos interesa. Porque ¿cómo podríamos nosotros decir que Dios ya nos perdonó? No tenemos un perdonanómetro, ¿verdad?, que diga, es que ya el Señor me perdonó 100 pecados. Y pasárselo, ¿verdad?, ese perdonanómetro a esa persona y decir, a ver, sí, el Señor ya lo restauró.
Y a otro, ¿verdad? Pasárselo y, es que este todavía no porque no se ha arrepentido. Eso no se puede. Sin embargo, sí tenemos una evidencia de que Dios está perdonando nuestros pecados. ¿Cómo? Restaurando salud. Si alguien, ¿verdad? Antes tenía 100 achaques de enfermedad, no me estoy refiriendo a una vejez, ¿verdad? Porque entre más uno va envejeciendo, pues es claro que el cuerpo se va deteriorando. Es algo normal dentro de los parámetros, ¿verdad? Pero entonces, vamos a pensar, tiene, no sé, 30 años, 40 años, fuerza y todo, ¿va? Y ya tiene 3, 4, 5 enfermedades. Hermano, tendríamos que revalorar y decir, entonces necesito que Dios perdone mis pecados para que entonces me restaure mi salud. Hay personas que a lo mejor podemos decir, no tiene ninguna cosa en lo físico, no, parece que no está enferma, pero hay que ver su alma. Llora mucho. No estoy diciendo que llorar sea malo, sino ya el extremo, ¿verdad? Hay otro que todo se la pasa riendo, ¿verdad? Y haciendo mofa. Tiene un problema allí también. Entonces, hermano, tendríamos que ver esto. Pero como no se puede, ¿verdad? Dios ya me perdonó, ¿no? La Biblia dice que cuando hay paz, pero esa paz alguien la puede sentir y alguien no. Y eso no significa que Dios no lo haya perdonado. Pero algo claro, algo evidente es que entonces Dios restaura la salud. Mire, aquí está. Tal vez piensen que es más fácil que diga a este paralítico, tus pecados quedan perdonados. Por eso no se puede comprobar. Pero si le digo, levántate, recoge tu camilla y anda, y así sucede, entonces quedará comprobado que sí tengo ese poder. ¿Cuál poder? Para perdonar pecados. Entonces, mi amado hermano, esto es algo hermoso, esto es algo que me llena. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿cuántas cosas Dios nos ha perdonado? No sabemos, ¿verdad? Pero sí lo que podemos trasladar es aquello que es que ya no me duele esto. Es que aquello ya no lo tengo. Hay hermanos que ni siquiera se dan cuenta que llegan al templo y a lo mejor no pueden dormir, tienen insomnio, eso es un problema. Y entonces ya cuando recapacita, mano, sé tiempo después, no sé, meses o años, no sé, ni siquiera se dieron cuenta ni a qué hora pudieron dormir. Llegaron un día, se durmieron, pero no se dieron cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Dios le perdonó algún pecado. ¿Qué pecado? Uno que tenga que ver con eso de no dormir. Y entonces, ¿verdad? No se dio cuenta. Sin embargo, Dios le perdonó ese pecado porque se apartó de ese pecado. El que se aparta alcanza misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta, apartarse es arrepentimiento. El que confiesa y se arrepiente alcanza misericordia. Es decir, que Dios viene y perdona esos pecados, iniquidades, maldades, rebeliones, lo que sea. Pero Dios, la materia prima que Él está pidiéndonos es arrepentimiento. Esto, hermano, es hermoso, porque entonces hay esperanza para aquel enfermo, para aquel que tiene problemas, para aquel que tiene situaciones. Es claro, ¿verdad? Que a lo mejor una gripa no viene por un pecado, es algo como que natural y normal. Pero vemos, hermano, otras situaciones, no quiero mencionar, pero mejor así lo dejo para que no vaya a pensar alguien que estoy en contra de ciertas enfermedades. Pero hay muchas enfermedades que fueron por causa del pecado o por causa de maldad que nos pasaron de generación en generación y viene y le cobra la factura a alguien que no tenía por qué facturarla. Entonces, hermano, Dios quiere perdonarnos, Dios quiere que seamos libres, Dios quiere que seamos sanos, Dios quiere libertarnos, porque es un Dios perdonador. Entonces, hermano, esto es hermoso, esto es glorioso, porque Dios quiere perdonarnos todas estas cosas que estamos haciendo mal, bueno, ya las que hacíamos, ya las perdonó el Señor, pero aquellas cosas que estamos haciendo mal, Dios quiere perdonárnoslas. Te enojas mucho, es que tantas cosas, hermano, que no le agradan a Dios y que por eso es algo hermoso el caminar en Cristo, porque vamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo de tal manera que lo pongo por práctica, me voy arrepintiendo, voy cambiando y entonces va mejorando la vida. Porque Dios es un Dios perdonador. Si Dios no fuera perdonador, hermano, ¿cuánta gente ya hubiéramos muerto a causa del pecado? Pero sin embargo, Él dice, arrepiéntete y yo te restauro la salud.
Entonces, mi amado hermano, esto es una esperanza para todos nosotros. Es una esperanza para ti que tienes una enfermedad. Es una esperanza para aquella persona que tú conoces y que tiene problemas. Tal vez en lo emocional, tiene a lo mejor ya amargura de espíritu. Hermano, ya tiene ajada la cara de pocos amigos porque ya es evidente en el cuerpo. Pero entonces esto trae esperanza a un sinfín, a un sinnúmero de personas, ya que Dios es un Dios perdonador, es un Dios misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la maldad. Habrá gente que, no, es que yo soy buena persona, yo hago el bien, pero hay cosas que están mal porque, hermano, están establecidas en la palabra. Hay gente que piensa que está correcta porque dice, yo no le hago mal a nadie. Perfecto, qué bueno que no le hagas mal a nadie, te felicito. Pero entonces ahora te falta el hacer bien a alguien. Yo te diría, el hacer bien a muchos. Porque, hermano, hacerle bien a los que son nuestra familia, eso es un deber, es una obligación. Pero hacerle bien a aquella persona que te robó, a aquella persona que te transgredió, a aquella persona, hermano, que no conoces. Mire, yo siempre he estado en contra de esa oración, ¿verdad? Señor, gracias por estos alimentos y dale a los pobres, a los menesterosos. No, así no es la cosa. Dios nos dio para poderle dar a otros. Dios te dio para poderle dar a alguien más. Eso es así, hermano. Si tú tienes pan en la mesa es porque Dios te bendijo. Y entonces ahora tú tienes que hacer el bien. Y eso, hermano, es quitarte un pecado de encima. Porque la Biblia dice, y no te olvides de los pobres, no te olvides de esto, no te olvides de aquello. Entonces, hermano, si no estamos viendo por el pobre, entonces eso es un problema. Hoy la gente quiere que el gobierno se haga cargo del pobre. Sin embargo, esa tarea es de nosotros. Esa tarea es del pueblo de Dios. Es una tarea que está escrita para toda la humanidad, darle al pobre. Y no para que siga siendo pobre y siga estirando la mano, sino para poderle ayudar, cambiarle su perspectiva, que deje de ser pobre y entonces después él ayude a otros. Entonces, hermano, esto es hermoso, glorioso, porque hay esperanza para toda clase de enfermedades, hay esperanza para toda clase de enfermos, aún los que están postrados o los que no se pueden mover, hay esperanza, mi amado hermano, esperanza gloriosa, porque esta gloria de poder perdonar es del Señor. Y entonces, amado hermano, esto es una buena noticia. Yo te diría a los que estamos aprendiendo en esta noche, hermano, lleva este mensaje a toda tu familia, a toda tu parentela, llévasele este mensaje, compártelo, porque hay gente que tiene enfermedades, tiene múltiples enfermedades, tiene dolencias, como estábamos leyendo, tiene falta de salud y entonces necesita, amado hermano, arrepentirse para que el Señor lo restaure, lo sane, lo liberte. Pero hermano, esto es hermoso porque es un Dios perdonador. Vuelvo a repetir, Él no tendría por qué perdonarnos. Sin embargo, como es su esencia perdonar, dice, no te preocupes, yo te perdono. No pasa nada, borrón y cuenta nueva. Y entonces, mi amado hermano, esto es inaudito. Pero a la vez bendecimos al Señor, bendecimos al Rey de Reyes. Porque si no fuera por ese perdón, entonces no habría restauración de sanidad. ¿Y cuántos necesitamos sanidad? Vuelvo a repetir, en el alma, en el cuerpo, en el espíritu. Rápidamente un mapa, ¿verdad? De esto. En el alma se encuentra la mente, la voluntad y las emociones. En la mente estamos hablando de los pensamientos. Si solamente estamos pensando hacer el mal, entonces, mi amado hermano, tenemos una enfermedad en la mente. La Biblia me habla acerca de 18 clases de mentes equivocadas. La mente perversa, la mente inicua, la mente que tiene sus pies presurosos a hacer el mal. Entonces hay muchas clases de mentes y eso está ahí en el alma. Entonces la mente podría estar enferma, la voluntad podría estar enferma. La voluntad es lo que te impulsa a levantarte, a pararte, a hacer esto, a hacer el otro, a hacer el aquello. Si quieres hacer algo pero no lo puedes hacer, la voluntad tiene una enfermedad. Hay gente que dice, este año sí voy a estudiar la Biblia, este año sí voy a estudiar inglés, este año sí voy voy a bajar de peso, este año sí voy a hacer esto. Pero va marzo o abril y siguen las mismas, tiene un problema en su voluntad. Y entonces, amado hermano, Dios también quiere sanar esa parte de la voluntad. La mente, la voluntad y las emociones. Mucha tristeza, mucha soledad, mucha angustia, desesperación, desánimo, falta de felicidad,
¿cómo se llama esto? No están satisfechos, están insatisfechos. Eso está en los sentimientos. Es enojón, es iracundo, es desesperado, es desesperada. Eso, hermano, está en el alma y necesita ser sanada. En el espíritu está la comunión, la intuición y la sensibilidad. Mucha gente ya no siente porque el espíritu está muerto. Y debe de sentir, hermano, la presencia de Dios. Debe de sentir esa plática con Dios. Está la intuición, la comunión y la sensibilidad. Esa comunión que viene de Dios. Pero si el espíritu está enfermo, entonces, hermano, necesariamente necesitamos restauración de sanidad. Pero esa restauración no es la única forma que Dios restaura o que Dios da sanidad. Sin embargo, es una de las formas. ¿Cómo? A través del perdón. Pero para que haya ese perdón, hermano, necesitamos arrepentirnos. Entonces, somos seres integrales, alma, cuerpo y espíritu, y en cada una de ellas hay problemáticas. En el cuerpo estamos hablando de aparatos y sistemas, y hay enfermedades en los aparatos, en los sistemas, en los tejidos, aún en las células. El cáncer es una enfermedad en las células. Y entonces, mi amado hermano, Dios quiere sanar a tanta gente que está en esa situación. Yo me recuerdo de un médico, ¿va?, que decía que hace años no había tantas enfermedades como ahora. ¿Por qué hay tantas enfermedades? Hay enfermedades que ahora ni siquiera tienen nombre. Las que tienen nombre es porque las farmacéuticas le ven, ¿cómo puedo decir?, el dinero ahí, y entonces empiezan a investigar, hacen fármacos para esas enfermedades. Pero aquellas enfermedades que hay son uno en millones de personas. No se le da nombre, no se le da título, no se le da ningún tipo de mejoramiento, porque no se le ve la economía allí. Entonces, ¿por qué están apareciendo tantas enfermedades día a día? Porque el pecado está avanzando, porque ahora la gente, ¿verdad?, se peca más, se peca más, se peca más. Y eso es profético, se tiene que llegar hasta que entonces el pecado, hermano, sobreinunde esta tierra. Y entonces cuando el Señor, ¿verdad?, va a destruirla. No estoy hablando de ¿cómo decir esto?, de amarillismo, no, sino es algo verdadero, legítimo. Porque antes no se enfermaba tanto la gente. La gente dice, no, por la comida, sea por lo que sea. Hermano, él estaba aventajando el tiempo. Entonces es indiscutible que necesitamos sanidad de Dios. Diabetes, hipertensión, cáncer, son enfermedades que hace años no se tenían, no estaban vigentes. ¿Pero por qué ahora están vigentes? Porque hay más pecado, el pecado está más al alcance, el pecado, hermano, está más a la puerta. Y entonces por eso hay cantidad de enfermedades. Pero la buena noticia en esta noche, tú que nos estás viendo, amado hermano, hijo del Altísimo, es que hay que arrepentirnos para que entonces Dios restaure nuestra salud. Quiero llevarte al último versículo de esta noche, libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. Mira cómo dice aquí: yo solo borraré tus pecados por amor de mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Hermano, borrón y cuenta nueva. El Señor no te va a estar molestando. Yo te perdoné esto. No, hermano. Aquel que se arrepiente, aquel que se declara su pecado y se aparta, es decir, se arrepiente, hermano, Dios borra y no se acuerda más de tus pecados. Y en ese ínter te trae salud para que estés bien. Esa es una de las maneras de constatar que Dios ya te perdonó ciertas cosas. Y vamos avanzando. A lo mejor hoy me perdona esto porque ya lo dejé. Dentro de una semana ya dejé estas dos. Glorioso Rey. Y te va a restaurar, te va a restaurar, te va a restaurar. Entonces, mi amado hermano, esto es algo hermoso. Tenemos un Dios perdonador. Tenemos un Dios que quiere restaurar gente. Queremos un Dios que quiere restaurar personas en todo su ser integral. No nada más restaurarlo en la economía y que sea rico y ya. No, hermano, ¿de qué le serviría a una persona ser rica pero está enferma en su voluntad, en sus emociones? No sé, no. Dios quiere sanar de una manera integral, de una manera completa, de una manera hermosa, de una manera, hermano, bien estructurada, pero al final y al cabo integral en todos los aspectos de tu vida. Así es que, mis amados hermanos, hemos terminado en esta noche. Pero antes, no te vayas, espérate, vamos a orar y que el Señor nos permita avanzar en ese arrepentimiento. No te vayas, todavía no la apagues, 2 minutos. Espíritu Santo de Dios,
Yo te vengo pidiendo por cada persona, por cada oyente, creyente, discípulo, hijo tuyo que está viendo esta transmisión o la verá en el futuro. Todos los que están, Señor, al alcance de mi voz, una voz apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, que llegue, Señor, por todos los canales, por todos los medios que propagamos este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, permítenos alcanzar ese arrepentimiento. Permítenos, Dios mío, alcanzar, Señor, esa parte de confesar nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades, rebeliones, ponerlas a tus pies y decir: Señor, he hecho esto malo, está mal delante de tus ojos, quiero apartarme, y que tú nos des esa fuerza, mi Señor, para podernos apartar de una vez por todas de ese pecado, de esa iniquidad, de esa maldad, de eso que nos estorba, Señor, que nos impide alcanzar esa salud que tú quieres regalarnos. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, que se ha hecho desde este momento, y que aquella persona, Señor, que a lo mejor está dudando de esto, yo te ruego que tú toques su corazón y que tú le demuestres que tú sanas en un mismo instante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto el estar con ustedes. Nos vemos, si Dios permite, el día viernes, ¿verdad? En vivo nuevamente en Edificando el Hogar, con un tema muy interesante, con un tema, ¿verdad?, que hemos estado abordando, pero que vamos a cerrar este viernes, si Dios nos permite. Nos vemos el día sábado en las clases presenciales y el día domingo, mi amado hermano, con un tema hermoso que Dios nos ha regalado para que tú y yo seamos bendecidos. Así es que yo me despido. Mi nombre es Ulises Aguilar. Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de Dios.